En este segundo video relacionado al tema de glomerulopatías, voy a hablar acerca del abordaje diagnóstico en pacientes que sospechamos síndrome nefrítico o síndrome nefrótico. En el primer video relacionado a este tema, hablé acerca de la fisiopatología y les invito a ver ese video. Bien, antes de proceder con lo que sería el abordaje de nuestros pacientes, es importante tener claras cuáles son las diferentes etiologías relacionadas tanto al síndrome nefrótico como al síndrome nefrítico. En el caso del síndrome nefrítico, tenemos que va a estar mediada principalmente por tres mecanismos. Bien, va a estar mediada por, o la vamos a clasificar de acuerdo a su fisiopatología, si es que está mediada por inmunocomplejos o por depósito de C3, si es que está mediada por anticuerpos in situ o si es que está mediada por un mecanismo pausi inmunitario. En el caso de los inmunocomplejos, tenemos a la vasculitis crioglobulinémica, la nefropatía por IgA, vasculitis IgA, nefritis lúpica, glomerulonefritis postinfecciosa y en el caso de los depósitos de C3, la nefropatía C3. También tenemos glomerulonefritis membranoproliferativa idiopática. En el caso del mecanismo mediado por anticuerpos in situ, básicamente corresponde al síndrome o enfermedad de Goodpasture, que es esta enfermedad autoinmune en la cual se producen anticuerpos antimembrana basal glomerular o anticolágeno tipo 4. Y en el mecanismo pausa-inmunitario están las vasculitis ANCA, como la granulomatosis con poliangeitis o la poliangeitis microscópica. En cuanto al síndrome nefrótico, principalmente vamos a tener nefropatía membranosa en el 33% de los casos, glomerulosclerosis focal y segmentaria en el 33% de los casos y enfermedad de cambios mínimos en el 15% de los casos. Otra de las nefropatías asociadas a síndrome nefrótico es la nefropatía por IgA, que puede manifestarse tanto con síndrome nefrítico como con nefrótico. De igual manera, membrana proliferativa puede manifestarse con nefrótico, pero es en la menor parte de los casos, menor al 10% en estos que acabo de mencionar. Bien, en nefropatía membranosa tenemos causa primaria y causas secundarias. Las primarias, la que más se ha visto asociada es la que está mediada por el anticuerpo anti-PLA2R que mencioné en la fisiopatología. En las causas secundarias de nefropatía membranosa está el lupus eritematoso sistémico, las neoplasias malignas sólidas, los fármacos como AINES, penicilamina, tóxicos como el oro. En la glomerulosclerosis focal y segmentaria hay causas primarias y secundarias. En las primarias, principalmente, bueno, en este caso tenemos que suelen ser idiopáticas. No suele encontrarse en la mayor parte de los casos una causa aparente para esta enfermedad. Pero se ha visto que hay asociaciones, por ejemplo, con mutaciones, es decir, puede llegar a ser genética en los genes NEF1 y NEF2, que codifican tanto para nefrina como para podocina, respectivamente. En las causas secundarias está la amiloidosis, la diabetes, la obesidad, el VIH, el virus de la hepatitis B y el consumo de heroína. Han sido asociaciones que se han encontrado con esta glomerulosclerosis focal y segmentaria. Si bien no se conoce cuál es el mecanismo fisiopatológico que conduce a la glomerulosclerosis en la mayor parte de casos. Y la enfermedad por cambios mínimos, que es la enfermedad más común en la población pediátrica correspondiente al síndrome nefrótico, que de igual manera puede ser primaria o puede ser secundaria en algunos casos, de acuerdo a las asociaciones que se han encontrado. Recordemos, nefropatía membranosa es la causa más común de síndrome nefrótico primaria en el adulto, especialmente en el adulto de raza blanca, mientras que la glomerulosclerosis focal y segmentaria es la segunda causa en el adulto, pero es la primera causa en pacientes de raza negra. Y la enfermedad por cambios mínimos, como les menciono, principalmente población pediátrica. Bien,
Adicionalmente, esta enfermedad de cambios mínimos puede estar presente en el adulto y suele tener un curso de peor pronóstico en estos casos. Y otro aspecto a mencionar aquí es que la principal causa de síndrome nefrótico en general es la diabetes, es decir, es una glomerulosclerosis focal y segmentaria secundarias, principalmente por diabetes. Bien, y en general las glomerulopatías, bueno, en el caso del síndrome nefrítico, la principal causa del síndrome nefrítico es la nefropatía IgA. Bien, ahora sí, ¿cómo abordamos al paciente? Primero, ¿cuándo sospechar? ¿Cómo nos va a llegar el paciente? ¿Cuál es el motivo de consulta del paciente? Bueno, el paciente nos puede llegar con la preocupación de que tiene orina espumosa, puede decir que el paciente viene por edema periférico, periorbital, puede ser central, que el paciente venga con disnea, puede ser que el paciente acuda debido a que vio sangre en la orina. Bien, aunque en estos casos la hematuria macroscópica no suele ser muy usual. Puede presentarse en nefropatía por IgA y en nefropatía membranosa, pero por lo general va a ser microscópica, es decir, va a ser un hallazgo que se realice ya en el estudio de orina. Pero bien, de igual manera, hipertensión en un paciente que previamente no tenía hipertensión o que la tenía controlada y que hubo un aumento abrupto de la hipertensión recientemente. Esto es especialmente consistente con lo que sería un síndrome nefrítico. Bien, lesión renal aguda, de igual manera, más característica del síndrome nefrítico, una lesión renal aguda sin causa aparente, es decir, el paciente no nos refiere que ha estado deshidratado, que ha tenido diarrea o vómito previamente o alguna exposición asociada a una lesión renal aguda. En estos casos sospechamos de glomerulopatías. O un paciente con enfermedad renal crónica, de igual manera, sin una causa aparente. Es decir, que en el estudio del paciente ya encontremos que una tasa de filtración glomerular disminuida, cambios atróficos del riñón en el ultrasonido, entre otros. Entonces, a partir de estos hallazgos, nosotros vamos a tener una sospecha quizá de glomerulopatías. Ya puede ser glomerulonefritis o síndrome nefrótico. Bien, entonces, el paciente nos llega con este motivo de consulta. ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? Bueno, ver los antecedentes del paciente, antecedentes personales. Eh, Puesto que recordemos que hay causas primarias, causas secundarias de glomerulopatías. ¿Qué es lo que vamos a estar buscando mediante los antecedentes? Principalmente causas secundarias. Bien, si es que el paciente ha tenido infecciones, que si han sido recientes, preguntarle si es que ha tenido alguna faringitis, alguna infección de la piel, una celulitis, una endocarditis recientemente tratada o bueno, eso también lo podemos evaluar posteriormente. Infecciones respiratorias recientes, infecciones gastrointestinales. ¿Qué es lo que vamos a sospechar? Si es que el paciente nos acude con la clínica antes mencionada, ya por su motivo de consulta es este y nos refiere que 3 semanas antes tuvo una faringitis o una semana antes tuvo una faringitis o una infección de la piel como una celulitis, vamos a sospechar de una glomerulonefritis postinfecciosa, ya de una glomerulonefritis postestreptocócica. Si es que el paciente nos refiere, esto de la temporalidad es importante, si es que el paciente nos refiere que está cursando con una infección respiratoria o con un cuadro diarreico y que concomitantemente presenta esta orina espumosa, este edema o esta hematuria, vamos a pensar automáticamente en una nefropatía por IgA. Si es que nuestra sospecha es una glomerulonopatía, ¿verdad? Pero bueno, esto de la temporalidad, acuérdense. Eh, la temporalidad, si es que la faringitis precedió al cuadro actual del paciente, de, por ejemplo, eh, hematuria, ya si es que el cuadro precedió con 1 a 3 semanas, una faringitis, pensamos en una glomerulonefritis postinfecciosa, postestreptocócica. Pero si el paciente reporta un cuadro respiratorio infeccioso reciente, que se sucede con la hematuria concomitantemente
o también de 1 a pocos días, 1 a 3 días, vamos a sospechar de una nefropatía por IgA, ¿verdad? Bien. También es importante indagar infecciones crónicas como la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH. Recordemos que la hepatitis C va a estar asociada, por ejemplo, a vasculitis crioglobulinémica, va a estar asociada a glomerulonefritis membranoproliferativa. El HIV va a estar relacionado a glomerulosclerosis focal y segmentaria. El virus de la hepatitis B está relacionado a la nefropatía membranosa. Entonces, estas son algunas infecciones importantes en el momento de evaluar una glomerulopatía. Bien, de igual manera, indagar enfermedades autoinmunes, que el paciente haya sido diagnosticado previamente con lupus eritematoso sistémico, va a ser eh, podemos identificar al lupus como un gran agente etiológico para estas glomerulopatías, en particular síndrome nefrítico, una vasculitis ANCA, es decir, una granulomatosis de Beckner o polangitis microscópica. Vasculitis de Enoch-Schönlein es otra de una vasculitis de tipo IgA que de igual manera puede haber sido diagnosticada previamente. Y neoplasias malignas. Este es un tema muy importante, lo de las neoplasias malignas. Bien, eh, hay varias neoplasias, especialmente sólidas, que suelen asociarse a nefropatía membranosa. Un paciente que nos acuda con un síndrome nefrótico, con una proteinuria muy intensa de 10 gramos al día, de 12 gramos al día, suele ser común en la nefropatía membranosa. Hay que indagar un carcinoma renal, carcinoma gástrico, colónico, prostático, de mama, un cáncer pulmonar de células no pequeñas o de células pequeñas. En el caso de enfermedad por cambios mínimos, se ha visto asociación con el linfoma de Hodgkin, el mieloma múltiple y el timoma. La nefropatía por IgA se ha encontrado asociación al carcinoma renal de células claras y al cáncer de pulmón y la glomerulosclerosis focal y segmentaria de igual manera al carcinoma renal de células claras. Entonces, lo de las neoplasias es muy importante indagar, ¿ya? Porque estos cuadros de glomerulopatía pueden presentarse como síndromes paraneoplásicos, que al tratar la causa de base pueden mejorar. Bien, otras enfermedades que debemos indagar es microangiopatía trombótica, como la púrpura trombocitopénica trombótica, que de igual manera puede generar proteinuria, puede generar hematuria, puede generar inflamación del glomérulo. Enfermedades congénitas como la enfermedad de Fabry o la anemia falciforme. En el caso de la anemia falciforme, principalmente va a causar hematuria. Ya puede ser una hematuria aislada, porque en este caso no es una enfermedad inflamatoria, sino que genera episodios vaso-oclusivos que pueden llegar digamos, a generar isquemia del vaso, ya isquemia del glomérulo y esto generar daño y posteriormente hematuria. Y la exposición a fármacos y a tóxicos. Bien, hay algunos fármacos que se asocian a diferentes glomerulopatías, como los AINES. Los AINES se han visto asociados a nefropatía membranosa y enfermedad de cambios mínimos. Los ARA2, de igual manera, nefropatía membranosa, al igual que el interferón, el oro, la heroína, asociados a nefropatía membranosa. La ciclosporina es asociada a membrano proliferativa y el probenecid a membranosa. Ahora, hemos indagado los antecedentes. Bueno, me faltó el familiar. Es importante indagar, preguntar al paciente si es que sus familiares en algún momento han reportado de igual manera hematuria, han sido tratados por hematuria o han sido diagnosticados con alguna enfermedad relacionada, como el síndrome de Alport, bien, en el cual hay una mutación en el colágeno de tipo 4 que favorece la hematuria en estos pacientes. Em, Bien, ahora después hemos pasado con los antecedentes, la revisión por sistemas y el examen físico. ¿Qué es lo que le vamos a preguntar al paciente y qué vamos a evaluar? Bien, la revisión por sistemas, ver si es que el paciente ha cursado con un cuadro reciente de fiebre que que podamos asociar a una infección. Bien, sudores nocturnos que nos puedan sugerir quizá una neoplasia o una infección de igual manera. Hemoptisis. La hemoptisis va a ser muy útil al momento de diagnosticar o al momento de, claro, de asociar con una vasculitis ANCA.
como una granulomatosis de Wegener, o también un síndrome de Good-Pasture, o también, bueno, eso principalmente, o también una neoplasia pulmonar. Dolor en el hipocondrio derecho que nos puede arrojar una hepatitis viral como una hepatitis C o una hepatitis B. Disnea, bueno, en el contexto de un paciente con una glomerulopatía, con un síndrome nefrótico, nos puede explicar, nos puede hacer sospechar de una efusión pleural, epistaxis, de igual manera una vasculitis anca. En el examen físico, ¿qué es lo que vamos a buscar? Si es que el paciente presente eritema malar, que lo podamos asociar con lupus, artritis, de igual manera lupus, ictericia con alguna hepatitis, crepitantes pulmonares, el paciente bueno, presenta una efusión pleural, un edema pulmonar, edema de miembros inferiores, de igual manera petequias y púrpura que nos puedan sugerir una vasculitis o un lupus de igual manera. Pensar, digamos, en una crioglobulinemia, en una vasculitis anca, una vasculitis de Enoch-Schönlein y bueno, y finalmente un lupus. Ahora, tenemos ya nuestra sospecha. Ya hemos evaluado al paciente y pensamos que el paciente puede estar cursando con un cuadro de glomerulonefritis o de un síndrome nefrótico. Entonces, ¿qué es lo siguiente a realizar? Bueno, un perfil, unos exámenes básicos, ya como un hemo va a ser muy importante. ¿Qué es lo que vamos a observar en el hemo? Vamos a ver la química y el estudio microscópico. Vamos a de igual manera realizar una biometría hemática, una química sanguínea y proteínas urinarias. Va a ser muy importante. Puede ser un índice de proteínas creatinina o también, y el más útil va a ser proteínas urinarias de 24 horas, ya muy útil en el síndrome nefrótico, por puesto que recordemos que el índice de proteínas creatinina no es tan útil para determinar el grado de proteinuria en pacientes con una excreción de proteínas mayor a 3 gramos al día. Bien, eh, entonces, ¿para qué nos va a ser útil? En el caso del hemo, nos va a permitir determinar si es que existe hematuria, si es que hay albuminuria si es que existe albuminuria, si es que hay piuria. El microscopio va a ser muy útil para determinar precisamente la hematuria, porque nos va a permitir observar los cilindros de glóbulos rojos o los glóbulos rojos dismórficos. Ya, aquí un punto a mencionar. Si es que encontramos que los glóbulos rojos dismórficos superan el 5% del total de los glóbulos rojos evidenciados en el microscopio, entonces decimos que ya lo catalogamos como una hematuria glomerular, que es la que estamos buscando en estos glomerulopatías, hematuria glomerular. Bien, de igual manera nos va a permitir observar piuria, glóbulos blancos en la orina. Bien, la biometría hemática, ¿por qué nos va a ser útil? Digamos, en el contexto de una anemia hemolítica, por ejemplo, o de un trastorno linfoproliferativo. Ya, ¿qué podemos observar? Si es que sospechamos de una púrpura trombocitopénica trombótica, vamos a observar unas plaquetas bajas, unos glóbulos rojos bajos en el frotis de sangre periférica, vamos a observar las células en casco, bien, que son características de estas microangiopatías trombóticas y eso nos puede orientar al diagnóstico de una microangiopatía trombótica precisamente. Bien, en la química sanguínea, ¿qué es lo que vamos a observar? Si es que evidenciar si es que hay disfunción renal, bien, ver si es que hay una posible lesión renal aguda, observar de igual manera si es que hay una disfunción hepática que podamos asociar a una hepatitis, bien. Eh, y ahí en las proteínas urinarias, ¿qué es lo que vamos a buscar? En el síndrome nefrótico, que sea mayor a 3,5 gramos, y en el nefrítico puede estar en rango nefrótico o en rango no nefrótico. Es decir, el síndrome nefrótico
no es lo mismo que proteinuria en rango nefrótico. Esta proteinuria en rango nefrótico puede estar presente en otras patologías que no necesariamente sean síndrome nefrótico, esto a mencionar. Bueno, y en la química sanguínea, de igual manera, importante evaluar la albuminemia. Bien, eh, porque una albuminemia menor a 3,5 miligramos por decilitro, gramos por decilitro, va a ser eh, sugestivo de síndrome nefrótico. Una vez hemos realizado todo este perfil de exámenes, tenemos ya mayor sospecha de una glomerulopatía, que es lo siguiente: realizar una ecografía renal para determinar si es que el paciente está cursando con un cuadro agudo de afectación renal, en el cual no vamos a observar eh, cambios atróficos en el riñón, o en el caso de que sea ya una patología más de curso crónico, vamos a observar ya cambios crónicos precisamente en el riñón, como una disminución del índice de la relación córtico-medular, o también un riñón pequeño, un riñón atrófico, un riñón isoecogénico con el hígado, por ejemplo, hallazgos de cambios crónicos en el riñón. En el caso de también vamos dependiendo de la sospecha que nosotros tengamos, vamos a pedir o anticuerpos, C3 y C4, la serología viral o bacteriana, electroforesis. Bien, las guías clínicas americanas sugieren realizar todo este perfil de exámenes de una vez, pero en el contexto eh, de países, al menos de Sudamérica, esto implica un gran gasto. Entonces hay que ser costo efectivos y guiarnos en base a la clínica del paciente, en base a la sospecha del clínico. Bien, entonces, en el caso de los anticuerpos, pedir ANA, anticuerpos de DNA doble cadena, si es que se sospecha de lupus, anticuerpos ANCA, si es que se sospecha de una vasculitis ANCA, factor reumatoide, si es que se sospecha de, por ejemplo, una crioglobulinemia, una vasculitis crioglobulinémica, anti-PLA2R, en el caso de una nefropatía membranosa, un paciente con síndrome nefrótico, una proteinuria muy intensa, vamos a sospechar el síndrome de nefropatía membranosa, y nos va a ser muy útil porque este llega a ser diagnóstico. El anti-PLA2R llega a ser diagnóstico de nefropatía membranosa. Anticuerpos antimembrana basal glomerular en un good pasture, un paciente con una glomerulonefritis rápidamente progresiva, en el cual se evidencia una afectación de la función renal acelerada. El paciente nos puede llegar al inicio del cuadro con una creatinina mayor a 3, ya eso es indicativo de rápidamente progresiva. Y crioglobulinas, si es que hay sospecha de una vasculitis crioglobulinémica. C3 y C4 de igual manera nos van a ser muy útiles en el momento de distinguir entre causas de glomerulopatías. Bien, si es que vamos a pedir C3 y C4 en el contexto adecuado, especialmente si sospechamos de una glomerulonefritis. Bien, C3 y C4. Si es que encontramos C3 y C4 bajo, esto significa que C3 se está consumiendo, que hay algo que está consumiendo el C3, como por ejemplo el depósito de inmunocomplejos. Esto puede activar el sistema complemento y de esta manera disminuye los niveles de C3 y C4 en el plasma. Entonces, si encontramos bajo, vamos a pensar en patologías con depósitos inmunocomplejos, como la nefritis lúpica, la glomerulonefritis postinfecciosa, la nefropatía C3, que bueno, ya les voy a explicar acá qué es la particularidad con la nefropatía C3, crioglobulinemia y membrano proliferativa, un glomerulonefritis membrano proliferativa de tipo 1 y tipo 2. ¿Qué es lo que sucede con la nefropatía C3? En la nefropatía C3 hay de alguna manera hay una deficiencia del factor I y el factor H del complemento. Factor I y factor H son inhibidores de la activación del complemento, inhiben la activación del C3. Cuando hay una deficiencia de estos, ya sea por autoanticuerpos o por alguna deficiencia eh, eh, ya de carácter genético, entonces no va a haber inhibición de C3, especialmente por la vía alterna. Entonces el C3 va a estar constantemente activándose, va a estar constantemente activándose la cascada del complemento, y van a disminuir los niveles de C3. Esto en cuanto a la
nefropatía C3. Y el C3 va a llegar a depositarse en la membrana glomerular. Bien, pero si es que encontramos niveles de C3 y C4 normales, significa que no está habiendo un consumo del complemento, que no hay, probablemente no esté mediado por inmunocomplejos. Esto es cierto para el síndrome de Goodpasture, para las vasculitis ANCA, la nefropatía por IgA. ¿Por qué? Les mencioné antes que la nefropatía por IgA puede estar mediada por inmunocomplejos. Sí, pero la cuestión con la nefropatía IgA es que la IgA no es un buen activador del complemento, no activa la vía del complemento de manera tan eficiente como las inmunoglobulinas IgG, que están más asociadas a estos cuadros. Bien, de igual manera la glomerulosclerosis focal y segmentaria, vamos a tener niveles normales de C3 y C4, nefropatía membranosa lo mismo, y síndrome de Alport lo mismo. Bien, eh, entonces... Nos va a ser útil para eso medir el complemento en sangre, la serología viral, vamos a pedir HIV, hepatitis C, hepatitis B, y si es que sospechamos de una glomerulonefritis post-estreptocócica, vamos a pedir anticuerpos anti-estreptolicina O. Y si es que se sospecha de un trastorno eh, de una gamapatía monoclonal, vamos a pedir, por ejemplo, una electroforesis de sangre, de suero, electroforesis de orina, vamos a pedir cadenas ligeras en orina, cadenas ligeras en el plasma, pensando quizá en una gamapatía monoclonal, en una macroglobulinemia de Waldenstrom y, y bueno, eso básicamente. Ya en el estudio microscópico de orina, como les mencioné, podemos obtener esas células rojas dismórficas, equinocitos, acantocitos, cilindros de glóbulos rojos. Podemos también tener en el caso del síndrome nefrótico los cilindros grasos. ¿Qué son los cilindros grasos? Es lo que estamos observando aquí, son como gotitas de lípidos que corresponden a las lipoproteínas que están siendo filtradas hacia el espacio urinario en el síndrome nefrótico. Ya, entonces me pregunto si es que después de todos estos exámenes el paciente presenta hallazgos consistentes con una glomerulopatía. Entonces, si es que es glomerulonefritis, ¿qué es lo que voy a observar? Hematuria glomerular, es decir, hematíes dismórficos mayor al 5% y cilindros de hematíes. Proteinuria con o sin rango nefrótico, puede haber o no hipertensión, puede haber o no lesión renal aguda o enfermedad renal crónica y puede haber de igual manera piuria estéril. Eso no me va a hacer sospechar de una glomerulonefritis. Si es que tengo sospecha de síndrome nefrótico, va a ser, bueno, si es que tengo ya un cuadro de síndrome nefrótico es porque encontré una proteinuria mayor a 3.5 gramos en 24 horas, una hipoalbuminemia menor a 3.5 gramos por decilitro y el paciente presenta edema. Miembros de miembros inferiores, una efusión pleural, ascitis, y si es que encuentro cualquiera de estos, si es que ya encuentro un paciente que tiene glomerulonefritis o síndrome nefrótico, un cuadro consistente con esto, lo que se va a procurar es realizar una biopsia, ya para diagnosticar de una vez por todas la glomerulopatía. Ahora, no en todos los pacientes en los que se sospeche una glomerulopatía se va a pedir una biopsia renal. Hay excepciones, y es si es que la etiología es evidente, es decir, una glomerulopatía secundaria. Ya, por ejemplo, en una postinfecciosa puede optarse por no biopsiar al paciente, a excepción de si el cuadro no mejora en más de 3 meses, puede ser una indicación para biopsia, o si se sospecha de una rápidamente progresiva. Ahí se realiza una biopsia. Si es que el paciente presenta un cuadro de síndrome nefrótico y se encontró un anti-PLA2R positivo, ya podemos decir nefropatía membranosa, entonces no se requiere realizar una biopsia a menos de que el paciente tenga hallazgos de mal pronóstico. Bien, si es que el paciente responde a glucocorticoides en la enfermedad por cambios mínimos, especialmente en niños, se puede optar por no biopsiar y es parte incluso del diagnóstico y tratamiento en la enfermedad de cambios mínimos, el administrar glucocorticoides. Si es que el paciente mejora, entonces es una enfermedad por cambios mínimos y además hemos tratado adecuadamente al paciente. Si es que los hallazgos sugieren amiloidosis, en este caso no se opta por una biopsia renal, sino por una biopsia de más fácil acceso, como una biopsia de tejido adiposo subcutáneo, en el cual puede depositarse el amiloide.
en una enfermedad renal crónica avanzada, puesto que en estos casos no habría una gran utilidad de hacer el diagnóstico mediante la biopsia, porque no cambiaría mucho el manejo del paciente. El paciente ya va a requerir diálisis o una terapia de reemplazo renal, un trasplante, así que no sería muy útil en estos casos. Y si ya hay una sospecha muy, muy, muy clara de microangiopatía trombótica, no requeriría biopsia renal, a menos de que se sospeche de que hay un daño renal considerable. Bien, entonces realizamos la biopsia. ¿Qué es lo que podemos encontrar? Podemos encontrar un patrón de glomerulonefritis postinfecciosa o endocapilar o proliferación con proliferación endocapilar, ¿ya? Una glomerulonefritis membrano proliferativa, en la cual, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar estos hallazgos denominadas como rieles de tren. Esta es una tinción de plata. En esta placa observamos una tinción de plata y vemos cómo la membrana llega a como desdoblarse. Observamos que no es solo una capa continua, sino es una doble capa. Esto es una membrana proliferativa. ¿Y en qué casos podemos encontrar? Bueno, puede ser idiopática, puede ser asociada a hepatitis C, una vasculitis crioglobulinémica, o también puede estar presente en algunas contexto de una glomérulo nefritis postinfecciosa en algunos casos. Bien. Si es que en la biopsia encontramos este patrón de glomerulonefritis membrano proliferativa, en la microscopía óptica, lo siguiente es realizar, o bueno, al mismo tiempo el patólogo va a realizar una microscopía de inmunofluorescencia, en el cual vamos a obtener tres patrones diferentes de membrano proliferativa. Bien, si es que en la inmunofluorescencia encontramos un patrón con depósitos de inmunoglobulina más menos depósitos de C3 del complemento en la pared capilar o en el mesangio, entonces es una membrana proliferativa mediada por inmunocomplejos. Este va a ser el 80% de los casos de membrana proliferativa. Y debemos entonces determinar la causa de estos, o la fuente de estos inmunocomplejos. Por lo general, como les digo, esto va a ser causa secundaria de glomerulonefritis. Puede ser debido a una gamapatía monoclonal, ya un mieloma múltiple en el cual se esté produciendo anticuerpos IgG de manera abundante, que además estos pueden activar el complemento y que puede depositarse en el glomérulo. Buscar causas autoinmunes como lupus, infecciosas, ya ver si es que el paciente ha estado recientemente, ha presentado una infección por eh, estreptococo, por clamidia, por estafilococcus aureus, han sido algunas de las exposiciones infecciosas asociadas, o si es que no se encuentra ninguna de estas, se trata de una membrana proliferativa idiopática. Bien, ahora, si es que en la inmunofluorescencia encontramos un patrón dominante de C3 o C4, es decir, que solo se está depositando C3 o C4, vamos a pensar en una membrana proliferativa mediada por el complemento. Recordemos, entonces esto sería una nefropatía por C3 o nefropatía por C4. En estos casos, recordemos que hay deficiencia del factor I o del factor H, ya sea por causas genéticas o por causas o mediadas por autoanticuerpos. Ya, y si es que no encontramos depósitos de inmunoglobulinas ni de C3 o C4, entonces vamos a pensar en una microangiopatía trombótica como una púrpura trombocitopénica trombótica o un síndrome hemolítico urémico, un síndrome antifosfolipídico, una nefropatía asociada con trasplante de médula ósea, por ejemplo, una enfermedad de alio injerto versus el hospedador, una nefropatía por rechazo crónico del trasplante, una nefritis por radiación y una hipertensión maligna. Son casos en los cuales podemos encontrar glomerulonefritis, hematuria, proteinuria, sin necesariamente depósitos. Bien. Ya, es una glomerulonefritis asociada a IgA, ¿qué va a ser lo característico? Estos, proliferación del mesangio, estas células más
eosinofílicas corresponden al mesangio y suele estar expandido en estos casos. Aquí está una inmunistoquímica en la cual se observa aumento del mesangio en el glomérulo. Ya la glomerulopatía crescéntica es más común en la glomerulonefritis rápidamente progresiva y vamos a observar este patrón hipercelular especialmente cercano a la cápsula de Bowman. ¿Ya? Esto, bueno, y esto debemos buscar este patrón, una forma de semiluna. Esto nos indicaría una glomerulonefritis rápidamente progresiva crescéntica, es en estos casos. ¿Ya? Puede ser, aquí es un good pasture, observamos este patrón lineal en la inmunofluorescencia. Entonces, glomerulopatía crescéntica, recordemos la mayor parte de los casos es por vasculitis ANCA, seguido de good pasture y ya mediada por inmunocomplejos en la menor parte de los casos, especialmente por lupus o por nefropatía IgA. Bien. Eh, La, bueno, aquí importante mencionar, ¿qué es una glomerulonefritis rápidamente progresiva? Bueno, es aquella glomerulonefritis que puede estar asociada a diferentes enfermedades, en la cual hay una disminución de la función renal acelerada. Al inicio de la glomerulonefritis se puede evidenciar o se suele evidenciar una creatinina mayor a 3 miligramos por decilitro. Se ha visto que el promedio de creatinina en pacientes con Good Pasture es de 9,7 miligramos por decilitro al inicio del cuadro. Es una afectación severa a nivel renal. En la vasculitis ANCA se ha encontrado un promedio de 6,5 y mediada por inmunocomplejos 4,9, más leve. Ya, y en estos casos se suele evidenciar una ausencia de cambios crónicos, como el tamaño renal. Entonces, en estos casos, el ultrasonido nos suele arrojar un tamaño renal aumentado o conservado. No suele evidenciarse cambios crónicos como disminución de la relación córtico-medular o también un riñón atrófico. Ya en la nefropatía membranosa, ¿qué es lo que vamos a observar? Vamos a observar este engrosamiento de la membrana basal glomerular sin necesariamente que haya un desdoblamiento, como la membrana proliferativa. Y en la tinción de plata vamos a observar esto que es muy característico, las espículas. Las espículas, estos depósitos subepiteliales son muy característicos de la membrana proliferativa, perdón, de la nefropatía membranosa. Bien. Y en la glomerulosclerosis focal y segmentaria, y en la parte de síndrome nefrótico junto con la nefropatía membranosa, se va a observar lo que se conoce como esclerosis a nivel del glomérulo. Se observa como que una eh, colapso de los capilares, del lumen capilar, y además se observan adherencias del penacho glomerular a la cápsula de Bowman. Esto es característico de la glomerulosclerosis focal y segmentaria. Lo mismo se puede observar aquí. En casos de VIH, deja de ser glomerulosclerosis focal y segmentaria y suele ser una glomerulosclerosis global, en la cual hay un colapso de todo el glomérulo. Eso es más característico de VIH. Y enfermedad de cambios mínimos, básicamente, como el nombre de la enfermedad lo indica, cambios mínimos, no se observa casi nada. Aquí podemos ver un riñón aparentemente normal, un glomérulo aparentemente normal. Puede llegar a observarse en los túbulos estas como que inclusiones, sí, inclusiones en el citoplasma de las células tubulares que corresponden eh, a depósitos proteicos por la reabsorción de proteínas que están siendo excretadas o filtradas hacia el espacio urinario. Se puede observar estas como gotas que se forman adentro de las células tubulares, aunque eso es en la menor parte de los casos. Pero lo que sí va a ser característico de la enfermedad de cambios mínimos es el borramiento de los pedicelos a nivel de la microscopía electrónica. Observemos aquí es una eh, foto normal en la cual se observan los pedicelos, mientras que en la cambios mínimos se observa un borramiento de los pedicelos, como una fusión. Ahora bien, eh,
se ha realizado la biopsia y se ha obtenido un patrón en particular. Bien, em, si es que asociando un poco con las causas secundarias o con las patologías asociadas a estos cuadros de glomerulopatía, el UpToDate nos presenta este cuadro, en el cual asociamos los hallazgos en la patología con en las diferentes glomerulopatías. Si es que obtenemos un patrón de cambios mínimos, es decir, no se observa nada en el microscopio óptico, pero sí en el electrónico, o un patrón de glomerulosclerosis focal y segmentaria, podemos o deberíamos buscar VIH, síndrome de activación de macrófagos, poliomavirus, citomegalovirus, medicamentos como interferón o AINES, neoplasias malignas, esto es sumamente importante, como el timoma, el linfoma de Hodgkin, trastornos genéticos como deficiencias en la nefrina, en el NEF1 o podocina NEF2, o también síndrome de Alport. La nefropatía membranosa, vamos a buscar lupus, ya el lupus ya en estadios finales, en estadios avanzados de la enfermedad, puede presentarse como una nefropatía membranosa. Infecciones como la hepatitis B, malaria, sífilis, neoplasias malignas, especialmente sólidos, y fármacos como el oro, mercurio, los AINES, la penicillamina, el captopril, y otras enfermedades inflamatorias sistémicas como la sarcoidosis, Sjögren o la enfermedad de injerto contra huésped. Bien, si es que encontramos un patrón proliferativo, vamos a buscar de igual manera enfermedades autoinmunes, infecciones, microangiopatía trombótica, malignidad como una gamapatía monoclonal o una crioglobulinemia. Eh, bueno, esto en los casos de crioglobulinemia que están asociadas a neoplasias, claramente. Y glomerulopatía por trasplante. En el caso de enfermedades por depósito glomerular, ya vamos a evaluar amiloidosis y vamos a evaluar también enfermedades por depósito por gamapatías monoclonales, de igual manera. Y en trastornos hereditarios puede ser el síndrome de Alport o la enfermedad de Fabry, principalmente. Ya. Eh, ¿Cómo abordamos una proteinuria aislada? Es decir, el paciente nos llega con un cuadro, por ejemplo, de doctor, tengo, observo que la orina está espumosa. Y entonces hacemos todo el abordaje que mencioné anteriormente, pero no se encuentra hallazgos de síndrome nefrótico ni de síndrome nefrítico, sino que sencillamente encontramos una proteinuria aislada. ¿Qué hacemos en estos casos? Primero, conocer cuáles son las posibles causas de proteinuria. Ya pueden ser puede tratarse de una proteinuria transitoria, es lo que primeramente vamos a buscar, puesto que es una causa, digamos, benigna en el cual el paciente puede que en la primera medición haya salido que tiene proteinuria, pero en una segunda medición de las proteínas urinarias eh, arroja que, no, que ya tiene un valor normal. Esto puede asociarse a fiebre, a ejercicio intenso, a infusión de vasopresores o infusión de albúmina. Si es que el paciente ya presenta una proteinuria persistente, primero descartar proteinuria ortostática, es decir, cuando el paciente eh, al, al estar erguido se realiza una medición de proteinuria y aquí arroja que tiene proteínas altas. Pero cuando se realiza la toma de muestra de orina en un paciente que se encuentra en posición supina, en posición acostado, se encuentra un valor normal de proteínas. Esto es una proteinuria ortostática. Es más común en pacientes jóvenes. Eh, si es que otra de las causas de proteinuria persistente es proteinuria por desbordamiento, es decir, cuando hay niveles muy altos de proteínas en la sangre, como en el mieloma, como en la hemólisis o en la rapomiólisis. Aquí no vamos a encontrar albúmina en la orina, puesto que está mediada por otros mecanismos, por anticuerpos, por hemoglobina o por mioglobina. Una proteinuria glomerular es otra de las causas, evidentemente, que tenemos que descartar, como enfermedades glomerulares primarias, las que ya mencioné, o secundarias. También puede estar presente una nefropatía diabética, que corresponde a una glomerulopatía secundaria, ¿no? Y la proteinuria
eh, túbulo intersticial, es decir, cuando hay una afectación de los túbulos y del intersticio, puede llegar a a producirse de igual manera proteínas, especialmente proteínas de bajo peso molecular, en las cuales no se va a evidenciar albúmina. Ya esto podemos encontrarlo, por ejemplo, en una nefritis intersticial aguda asociada a medicamentos. Y proteinuria postrenal en el contexto de una de infección o de una nefrolitiasis, una infección en las vías urinarias, una nefrolitiasis o también un tumor. Bien, eh, algo que les mencioné previamente es acerca de las etiologías de la proteinuria glomerular. En primaria, la causa más frecuente en niños es cambios mínimos, en adultos membranosa y focal y segmentaria, menos frecuente nefropatía C3, nefropatía IgA, y secundaria, la principal de todas, es la diabetes. Esto tenlo en consideración. Bien, eh, ahora, en el caso de ¿cómo nos recomienda UpToDate abordar un paciente con proteinuria aislada? ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, entonces vamos a evaluar al paciente, su historia, examen físico, urianálisis. Si nos sale que el paciente presenta proteinuria, entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a ver si es que en un test posterior presenta una proteinuria persistente. Si es que ya no sigue presentando más la proteinuria, entonces es una proteinuria transitoria, benigna. Si es que es persistente, vamos a evaluar si es que es proteinuria ortostática, es decir, medición de la orina, el paciente erguido y paciente acostado. Si es que la respuesta es sí, es evaluar periódicamente. Bien, esto es principalmente en pacientes jóvenes. Ahora, si es que se determina que no es proteinuria ortostática, es decir, que la proteinuria está presente con el paciente parado o acostado, entonces tenemos que medir la proteinuria. Si es que es mayor a 3 gramos al día, se recomienda evaluar una enfermedad glomerular en la cual es más característico estos niveles de proteinuria y si es que el nefrólogo así lo requiere, realizar una biopsia renal. Si es que es menor a 3 gramos al día, vamos a realizar una electroforesis de orina, ¿ya? Porque puede ser que las proteínas, o sea, puede ser que la proteína principalmente no sea albúmina, sino que sea otras proteínas como cadenas ligeras. Si es que la respuesta es que no está eh, principalmente presente albúmina, entonces vamos a preguntarnos si hay cadenas ligeras monoclonales. Bien, si es que la respuesta es sí, si es que encontramos que la fuente de las proteínas principalmente es cadenas ligeras, entonces evaluamos para mieloma. Si es que la respuesta es no, evaluamos para causas que puedan estar asociadas a proteínas de bajo peso molecular, como causas túbulo-intersticiales principalmente. Entonces, básicamente ese es el abordaje. Ya. En el caso de tener un paciente con hematuria aislada, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, determinar si es transitoria o es persistente, de igual manera como lo hicimos con la proteinuria. Debemos monitorear al paciente con un uroanálisis durante varias semanas a meses y ver si es que la hematuria cesa o es persistente. Evaluar otras causas de hematuria que no sea glomerular, ¿ya? Por ejemplo, causas urológicas. En el caso de un paciente que esté cursando con una infección de vías urinarias o con una urolitiasis, puede haber daño del urotelio precisamente y producirse hematuria. Causas glomerulares congénitas como el síndrome de Alport o la hematuria benigna familiar, anemia falciforme, debido a los episodios vasoclusivos que pueden afectar cualquier vaso en particular, o sea, no hay uno en particular, y estos también pueden causar hematuria por microinfartos. Ya, estas son causas no glomerulares eh, asociadas a hematuria. Ahora, ¿cómo nos recomienda abordar hematuria aislada up to date? Bueno, primero, excluir causas no glomerulares de hematuria, por ejemplo, una infección de vías urinarias o una urolitiasis. Bien, entonces, si es que ya descartamos estas causas no glomerulares,
vamos a proceder con la evaluación del paciente, como mencionamos antes, historia, examen físico, niveles de C3 y C4. Podemos evaluar anticuerpos antinucleares. Si es que los niveles séricos de C3, C4 o de ANA están anormales, entonces probablemente esta sea una causa glomerular. Y entonces tenemos que evaluar enfermedades autoinmunes o mediadas por el complemento. Y en estos casos usualmente vamos a necesitar una biopsia. Si es que el paciente presenta C3, C4 o ANAS en rango normal, ¿ya? Entonces vamos a directamente evaluar el síndrome de Alport. ¿Qué es el síndrome de Alport? Es una enfermedad genética del colágeno tipo 4 en el cual el paciente va a presentar hematuria, puede presentar proteinuria, daño glomerular en general, puede tener sordera neurosensorial y también puede tener afectaciones en la córnea, ¿ya? Entonces puede tener problemas visuales de igual manera. ¿Qué es lo que hacemos en estos casos para llegar al diagnóstico de síndrome de Alport? Bien, entonces nos preguntamos, ¿el paciente tiene historia familiar o hallazgos en el examen físico consistentes con síndrome de Alport? Si la respuesta es sí, entonces probablemente el diagnóstico sea Alport y entonces evaluamos de manera genética, con test genéticos, mutaciones en el colágeno de tipo 4. Si la respuesta es no, entonces nos preguntamos, ¿el paciente tiene historia familiar de hematuria de causa incierta? Si es que, o de enfermedad renal en estadios avanzados de etiología incierta. Si la respuesta es no, entonces se debe considerar exámenes genéticos, biopsia renal o solo monitorear al paciente, si es que ver si es que este no tiene algún progreso en la enfermedad o si es que la enfermedad remite. Ya, y si la respuesta es sí, em, si es que el paciente tiene estos antecedentes familiares, probablemente se trate de un Alport y entonces tenemos que realizar una secuenciación genética de nueva generación. Entonces, a partir de que nosotros encontramos que la hematuria no es de causa glomerular, no es de causa eh, extrarrenal, urológica, entonces lo que principalmente vamos a evaluar es síndrome de Alport. Quedémonos con eso. Bien. Y bueno, eso sería todo en lo que corresponde al abordaje diagnóstico de las glomerulopatías.